Entonces, cuando se menciona que un signo de la silueta es positivo cuando tiene o la misma densidad radiológica y que hace que se vea como una sola, debido a que se suman esas dos densidades, o una está anterior a la otra, ¿no? Entonces, aquí tenemos el signo, aquí hay dos estructuras, dice, de la misma densidad o que están haciendo contacto, entonces va a hacerse un efecto de suma. Entonces, te va a hacer como que estás viendo una sola lesión, ¿no? Aquí sería signo de silueta positivo. Y acá hay dos densidades, una densidad, ¿no?, más radiopaca y otra, una densidad más, que tiende más a hacerse radiolúcida, pero con un borde. Entonces, nos está haciendo el signo de silueta negativo, ¿no? Entonces, eso también para reconocer. Entonces, si vemos signos de siluetas positivos, entonces nos hablaría de mediastino anterior. En cambio, las lesiones que corresponden al mediastino medio se reconocen porque condicionan el signo de la convergencia iliar. O sea, aquí hay que mirar hacia los cilios, ¿no? Si vemos unos cilios ensanchados o vemos que hay lesiones que se orientan hacia el ilio, dice convergen hacia el ilio, entonces eso orienta a la posibilidad de una etiología vascular, ¿no? Los vasos ustedes saben que corresponden a mediastino, ¿no? Entonces es el signo que buscamos, convergencia iliar, ¿no? Hay un ensanchamiento de este ilio debido a que hay superposición también de alguna patología a ese nivel. Aquí también, ¿no? Esto no es un ilio normal, el ilio normal es este. Pero si vemos esto, entonces sabemos que acá hay una lesión, ¿no?, que corresponde a mediastino y que está realizando el ocultamiento, también se le dice convergencia iliar o el ocultamiento iliar o el ocultamiento iliar, ¿no? Algunos dicen abombamiento también, ¿no? Entonces en la parte práctica nosotros decimos pues ilio izquierdo abombado, ¿no? Miren esta forma que está adquiriendo. Aparte de las otras características que hemos dicho, ¿no? Convexidad que mira hacia el pulmón, el ángulo obtuso, entonces eso nos habla pues de masa mediastinal y debido a que la ubicación iliar, entonces decimos una masa mediastinal en el mediastino medio. Aquí también, ¿verdad? Pero este es el también ilio convergente, la masa que tiende a ir hacia ilio, ¿no? Hacia el ilio, a tapar ese ilio. O sea, acá estamos viendo el ilio izquierdo, debe verse así, el ilio, y que emergen, ¿no? Emergen ahí las estructuras vasculares, desde el ilio hacia la periferia. En cambio acá no, acá el ilio está tapado, ¿no? O también llamado el signo del ilio convergente. La lesión tiende a converger hacia la región iliar. También puede haber esta forma, la forma lobulada, pero a nivel del ilio, ¿no? También sabemos que es de mediastino medio. Pero cuando ya vemos este festoneamiento que llamamos acá, entonces eso nos orienta también a la posibilidad de que tengamos adenopatías acá mediastinales, ¿no? Debido a que sabemos que en mediastino pues tenemos toda la cadena ganglionar, ¿no? Los paratraqueales, tenemos los subcarinales, tenemos los caboaórticos y también a nivel de ilio. Entonces cuando hay una lesión, hay lesiones por adenopatías, por masas adenopáticas, ¿no? Que convergen hacia el ilio, nos dan esta apariencia, ¿no? Convergencia iliar polilobulada, entonces esto hace sospechar de que estamos ante un cuadro de adenopatías. También lo mismo, ¿no? Ocultamiento iliar le dicen algunos. Convergencia iliar, ocultamiento iliar, el ilio tapado, ¿no? Entonces esto nos habla de mediastino medio. En
cambio, mediastino posterior, ¿qué signo buscamos, no? Buscamos el signo tóraco-abdominal con silueta negativo acá, ¿no? Entonces estamos viendo en esta radiografía de tórax en proyección frontal una opacidad que se proyecta, ¿no?, a nivel retrocardíaco y que esta opacidad va hacia la cavidad abdominal, ¿no? Es signo de la silueta negativo porque es una densidad mucho mayor a la del corazón. Se puede definir con claridad entonces cuál es la masa, ¿no?, y cuál es el corazón. Entonces este es el signo tóraco abdominal con silueta negativo. Entonces, esto orienta a que la lesión está ubicada en mediastino posterior, ¿no? Si tenemos la proyección lateral es más fácil definirlo, pues, ¿no? Estamos viendo aquí, esta es otra imagen en donde vemos, pues, ¿no?, que si esta opacidad tiene también componente aéreo, ¿no?, radiolúcido, o sea, acá es totalmente radiopaco, pero acá vemos que esta tiene densidad heterogénea, ¿no? Hay una densidad radiopaca con un nivel y en la parte superior está radiolúcido, densidad aire, ¿no? Vemos la proyección lateral y vemos, está en mediastino posterior y hay un nivel hidroaéreo. Entonces, eso nos orienta pues a la etiología, ¿no?, de una hernia, ¿no?, una hernia diafragmática. Esto probablemente sea asa intestinal dilatada con un nivel hidroaéreo, ¿no? En cambio, cuando tenemos totalmente radiopaco, entonces ahí que va, ¿no?, más hacia la parte torácica que la parte abdominal, esto entonces nos aleja un poquito la posibilidad de una hernia y nos orienta más a probabilidad de un aneurisma, ¿no?, aneurisma de la aorta. Entonces, pero nosotros no podemos ser concluyentes, ¿no?, con el estudio radiográfico. O sea, si estamos dando esas sospechas, tenemos nosotros en la radiografía primero que ubicar eso, ¿no? Ubicar la lesión, describirla como radiopaca, radiolúcida o mixta o heterogénea, y tenemos que ubicarla anatómicamente, ¿no? Entonces está ubicada mediastino posterior. Entonces tenemos que buscar también todas las entidades patológicas que se encuentran en mediastino posterior y posteriormente pues solicitarle el examen adecuado. Ustedes saben que el mejor método para evaluar mediastino pues es la tomografía, ¿verdad? Y que la tomografía tiene que ser con contraste y ventana de mediastino. Entonces, si sospechamos que hay una hernia, entonces, aparte de pedirle la tomografía, ¿no?, contrastada, endovenosa, ventana de mediastino, también podríamos hacer que se le administre un poco de contraste yodado por vía oral, diluido con agua, y demostraríamos mucho mejor esa hernia diafragmática, ¿no? Entonces eso es importante evaluarlo en la radiografía para posteriormente solicitar adecuadamente el estudio tomográfico. Bueno, siempre acordarse que en niños la presencia del timo puede simular masas, y ahí tenemos el signo de la vela, ¿no? Entonces, se presenta con frecuencia en niños más pequeños. Ha sido diagnosticado muchas veces como neumonías, como masas de mediastino, y el niño pues ha sido sometido a tomografías contrastadas, en donde se demostró pues, la presencia de timo. Entonces, siempre hay que tenerlo presente, ¿no?, cuando tenemos la radiografía de esos niños. Entonces, el signo de la vela es por timo. Entonces, lo ideal, pues, que descartemos alguna otra patología clínicamente, ¿no? Si el niño está sano, ¿no?, o no tiene mucha sintomatología que oriente, pues, hacia una neumonía o una masa, entonces solamente se le hace el control radiográfico, ¿no? Pero si ya está a un cuadro clínico asociado, que ustedes sospechan que hay un foco neumónico, ¿no?, que podría sobreponerse también al timo, también no lo excluimos totalmente. Por eso el cuadro clínico es muy importante en los pacientes para poder nosotros hacer nuestro planteamiento de los diagnósticos diferenciales que encontramos ante un patrón, pues siempre nosotros llegamos a patrones radiológicos.
Aquí también, ¿no? Hay casos donde el timo da la apariencia, dice, de un mediastino ondulado, ¿no? Entonces vemos el margen acá lateral izquierdo, da como una indentación, una lobulación, ¿no? Entonces también ha sido, se asocia pues al crecimiento del timo, ¿no? Pero también hay que hacer el diagnóstico diferencial, pues con timomas, otras masas, ¿no? Si es un niño, sospecha pues timo, pero si ya es un paciente adulto, pues pensar pues un timoma, ¿no? Ya no es normal en el adulto. Entonces es importante identificar o reconocer o conocer la edad del paciente y el cuadro clínico. Ya. Otro signo también tenemos, bueno, se pasó la imagen, del tercer mogul también, ¿no? Entonces hay que buscar siempre el signo. Entonces hay que reconocer que en la silueta cardíaca, en borde izquierdo, siempre encontramos a los arcos, ¿verdad? Que se ha denominado mogules. Entonces el primer mogul lo constituye el callado de la aorta, que es normal. El segundo mogul es la arteria pulmonar izquierda. El tercer mogul es plano, no se ve. Y el cuarto mogul es el ápex cardíaco. Entonces, cuando vemos el abombamiento, ¿no? O la convexidad o la aparición, mencionamos, del tercer mogul, entonces esto ya es algo patológico, ¿no? Entonces también está asociado, bueno, a varias causas, ¿ah? No solamente a patologías o masas de mediastino que se superponen, ¿no? Al corazón, también puede ser por crecimiento de la aurícula izquierda, ¿no? O algún otro proceso también asociado que nos dé tercer mogul. Hay que evaluar también la carina, ¿no? La carina, el ángulo normal, que debe ser pues 45 grados, ¿no? 45 grados o menos, pero si está ensanchado mayor de 45 grados, nos habla ya también de adenopatías probablemente, porque sabemos que ahí hay un conglomerado adenopático, el subcarinal, ¿no? Entonces, si lo vemos ensanchado, entonces eso nos orienta a que también hay problemas o masas en el mediastino y lo más probable sea por adenopatías. También hay que identificar, a veces se presenta, ¿no? Que estamos evaluando la radiografía, vemos acá el callado de la aorta, ¿no? Botón aórtico, y vemos una radiopacidad pequeñita que impresiona un nódulo, ¿no? Un nódulo. Entonces hay que conocer que eso es algo normal, ¿no? Entonces le llaman el pezón aórtico. ¿Y quién constituye el pezón? Esto no es patológico, ¿no? Esto es dentro de lo que sería normal. Entonces, ¿a qué corresponde ese pezoncito? Dice a la arteria intercostal. Vemos la costilla, debajo de la costilla, la arteria intercostal superior, dice izquierda, ¿no? Y nos da el signo del pezón aórtico. Entonces, mediastino medio, tenemos acá, estamos viendo, ¿no? La radiografía de tórax y también los cortes tomográficos. Entonces, evaluamos pues que estemos viendo una masa, ¿no? Una radiopacidad, signo de silueta positivo está haciendo acá, con el borde derecho del corazón, también condiciona el ocultamiento iliar, no lo vemos, ¿no? Entonces, o convergencia iliar o el ilio tapado, no lo vemos, entonces esto correspondería pues a mediastino medio. Entonces, la tomografía nos demuestra que también compromete el mediastino anterior, el espacio prevascular, ¿no? Aparte del mediastino medio, también hay compromiso, miren, del mediastino anterior. Por eso en radiografía es un poco difícil, puede decir mediastino superior, mediastino medio, ¿no? Entonces hay que ir viendo los signos que nos orientan, pero el mejor método siempre va a ser la tomografía, y la tomografía contrastada, ¿no? Estas son contrastadas con ventana de mediastino, ¿no? Ventana mediastinal, entonces se demuestra aquí. ¿Y a qué correspondió este caso? Pues a adenopatías, ¿no? Adenopatías en todo han tenido, paratraqueales derechas, retrocavas, subcarinales, paraesofágicas, iliares derechas, ¿no? Y aparte se asoció a una telectasia, ¿no? Esto también hay una telectasia que se suma y hacen todo el signo de la silueta, ¿no? Esta telectasia, signo de la silueta
con el borde derecho, y aparte también tenemos la convergencia ciliar, o sea, todo esto se hace como una sola imagen, todo hace signo de siluetas positivos, ¿no? Entonces, cuando tenemos este caso, hay mucha duda si solamente hay componente parenquimal o también hay componente mediastinal. Y la tomografía es la que nos precisa, ¿no? Con mejor detalle qué estructuras anatómicas están alteradas. También, ¿no? Este es el planar de la tomografía. Siempre antes de empezar un estudio tomográfico hay que hacerle llamamos topograma o estudio planar, ¿no? Es como que le tomamos la radiografía y también nos orienta, ¿no? Nos orienta a ver si estamos abarcando completamente, ¿no? El tórax, porque debe verse desde la parte, pues aquí sí ser preciso, ¿no? Como una radiografía que a veces nos cortan los ápices, nos cortan las bases, en cambio acá sí se hace un topograma que nos dice de dónde a dónde realizar los cortes tomográficos, ¿no? Después de eso ya se inicia todo el recorrido, primero sin contraste, luego con contraste, y cuando evaluamos mediastino, pues lo hacemos con la ventana mediastinal, ¿no? Obviamos toda la imagen de pulmones y nos abocamos a visualizar las estructuras anatómicas del mediastino, ¿no? Entonces hay que evaluar, pues, ¿no? En este caso, en el mismo topograma, ¿no? Como si fuera la radiografía que estamos viendo, ¿no? Que hay un ensanchamiento acá del arco aórtico, o sea, el segundo mogul, que deberíamos verlo, ¿no? No se define adecuadamente, está mucho más abombado. Entonces, ¿qué nos demuestra la tomografía? La tomografía nos demuestra que hay una dilatación de la arteria pulmonar, ¿no? Un aneurisma de la aorta, de la arteria pulmonar. Acá tenemos, ¿no? Tenemos la radiografía donde estamos viendo, pues, el desplazamiento de la silueta cardíaca. Sabemos que la silueta cardíaca debe verse en su mayor porcentaje hacia el hemitórax izquierdo, pero cuando hay alguna lesión que ocupa espacio, tiende a desplazar al mediastino contralateralmente. Entonces, ¿qué más visualizamos? Que hay contenido acá heterogéneo, ¿no? Hay una radiopacidad, pero también hay este contenido aéreo que no corresponde al pulmón, ¿no? Porque no hay trama, más bien hay segmentos, bueno, pliegues que impresiona todo esto corresponderá a intestino. Entonces, ¿qué hacer cuando sospechamos hernias? Entonces, tenemos la opción que podemos hacer el estudio contrastado, ¿no? Le damos al paciente un poco de vario oral y tomamos la radiografía, ¿no? Radiografía contrastada. Esta es una radiografía donde le han administrado contraste, pero porque lo vemos negro por efectos del software mismo, ¿no? Se hace una inversión, como dicen con fluoroscopía, hacemos una inversión, lo que deberíamos ver radio opaco se ve acá como si fuera de color negro, ¿no? El contraste para resaltar o dibujar mejor la imagen y obviar el aire de los pulmones, ¿no? Se hace esto de acá con motivo, pues, de mejorar la imagen, ¿no? Y ser más representativa la imagen. Entonces, administrando contraste podemos demostrar, pues, la presencia de esas hernias, ¿no? También mediastino posterior tenemos, pues, ¿no? En este caso, bueno, es contraste también iodado, endovenoso, ventana de mediastino, y se encuentra una masa, dice, de hipodensa, ¿no? Que está protruyendo desde el agujero intervertebral, ¿no? Ensanchándolo. Entonces demostramos que es una masa que corresponde a un meningocele, ¿no? También corresponde mediastino posterior, ¿no? También buscar todas las masas de paravertebrales hay que buscar, ¿no? Entonces paravertebral dice una masa paravertebral derecha e izquierda, a predominio izquierdo, ¿no? Tiene densidades heterogéneas, áreas hipodensas que no captan contraste. Cuando vemos una masa y administramos contraste, entonces es importante ver el patrón de captación, ¿no? Entonces estas zonas hipodensas que no captan orientan a la posibilidad de necrosis, ¿no? Una necrosis dentro de esa lesión neoformativa.
Bueno, en cuanto a la ubicación anatómica, vimos que posibilidades etiológicas. Pero si ya tenemos, aparte, ¿no?, la densidad tomográfica de cada lesión, entonces podemos agruparlas ya en lesiones sólidas, lesiones quísticas o de densidad grasa, ¿no? Entonces, lesiones sólidas, tenemos ahí pues las posibilidades etiológicas de bocio retroesternal, timomas, tumores germinales, ¿no?, como teratomas, seminomas o no seminomatosos, linfomas, adenomegalias, bocio retrotraqueal, tumores neurogénicos, patología esofágica. Si la lesión es quística, tomográficamente nos dice índice de atenuación líquidas, entonces pensar pues en un quiste tiroideo, quiste tímico, teratoma quístico, quiste mesotelial, quiste broncogénico, meningocele, quiste neuroentérico, linfangioma, ¿no? Y si la lesión es densidad grasa, pues un timolipoma, quiste epidermoide, lipomatosis o un almohadillas grasas o liposarcoma, ¿no? Entonces esto también nos orienta a precisar, ¿no? Entonces sabemos pues quiste tiroideo, dónde está, anterior, medio, posterior. Entonces, todo eso nos ayuda a poder precisar la etiología y quedarnos por lo menos con 3 posibilidades etiológicas, ¿no? Siempre plantear una mínimo 3 posibilidades etiológicas ante una lesión, ¿no?, descritas ya sea por radiografía o por tomografía, ¿no? Entonces, eso era una revisión de la patología mediastinal, ¿no?, empleando la semiología radiológica. Ahora pasamos a lo que respecta al estudio del corazón, ¿no? Entonces, para el estudio del corazón, el método que utilizamos también siempre empezamos con una radiografía, ¿verdad? Entonces, muchas veces la solicitud que nos llega es como una de teleradiografía, menciona ahí, ¿no? Una telecardiografía, teleradiografía. Entonces, cuando nos viene la solicitud así, entonces, el tecnólogo sabe pues que tiene que tener bastante cuidado en medir la distancia, porque ustedes saben que menos de 1.80 metros de distancia del foco, de los rayos X, entonces tiende a magnificar el corazón. Entonces hay que ser precisos con la toma de la distancia, ¿no? También les toman en anteroposterior para visualizar mejor la silueta cardíaca y evitar un poco de visualizar las apófisis espinosas, ¿no?, de las vértebras, de los cuerpos vertebrales. Entonces, evaluamos pues en una radiografía de tórax toda la silueta cardiovascular, ¿no? Ya en la clase pasada identificamos qué estructuras anatómicas vemos en el borde derecho y cuáles en el borde izquierdo, ¿no? Los ilios también es importante identificarlos, y posteriormente eso, bueno, la aorta sabemos, ¿no? La aorta, el tronco de la pulmonar, y también evaluar el patrón vascular, ¿no? Eso es lo más importante que nosotros vemos en la radiografía de tórax, ¿no? ¿Qué otro método también se utiliza? Bueno, la ecocardiografía, ¿no? Anteriormente los equipos solamente se limitaban a hacer las ecocardiografías en mono M, ¿no? Monofásico, monodireccional. Evaluaban pues, ¿no?, en tono de grises, ubicaban pues las válvulas, ¿no?, y tenían la representación pues así como un electrocardiograma también, ¿no?, de las frecuencias cardíacas, veían el ritmo, ¿no?, y también hacían sus trazados. Bueno, ese es el modo M y hasta ahora se sigue utilizando también. Los ecocardiógrafos también traen modo M. Pero se ha ido ampliando también, ¿no?, la imagen y el software para las ecocardiografías, y ahora pues se tiene el modo 2D, el modo 3D también, ¿no? Y tienen que ser pues Doppler color, ¿no? O sea, que los ecógrafos que están diseñados para hacer ecocardiografías pues tienen que traer en 2D, 3D si quieres, 4D si quieres, pero sí el Doppler color, Doppler espectral, Power Doppler, ¿no? Todas las funcionalidades que nos ayudan pues a poder evaluar adecuadamente el corazón y los grandes vasos, ¿no? Entonces tenemos el ecocardiografía en modo M, ¿no? Se evalúa el acortamiento fraccional del tracto de salida, ¿no? Ya sea de ventrículos, aurículas,
la ecocardiografía en 2D también es para mediciones, ¿no? Se mide, ¿qué hace el cardiólogo? Medir los septos, hace mediciones de las válvulas, ¿no? En 2D. 3D, cuando se tiene 3D, pues ya son imágenes en 3 dimensiones y ya pueden determinar mucho mejor los volúmenes, ¿no? Volúmenes, fracciones de eyecciones. El Doppler color, puede medir pues índices de resistencia, ¿no? Cuando se le añade el Doppler espectral, las curvas, índices de resistencia, velocidades medias, índices de pulsatilidad, ¿no? Todo eso pues se va evaluando. Y también hay la opción de la ecocardiografía intracardíaca también, ¿no? Transesofágica también, un método que, bueno, en realidad esto es ya campo de los cardiólogos, ¿no? Entonces ellos reciben entrenamiento, ¿no? Una capacitación para la ecocardiografía. Actualmente los radiólogos no estamos haciendo estos métodos debido pues a que se necesita pues mejor conocimiento de la parte fisiológica también, ¿no? Del corazón. Entonces tenemos conocimiento general, pero no estamos realizando pues estos exámenes, ¿no? Esto ya es el campo de cardiología. Entonces también, ¿no? Este es en Doppler color, se evalúa muy bien. Los vasos, ¿no? El doble color que significa el rojo, que es sangre que se acerca al transductor, ¿no? Glóbulos rojos que están en movimiento y se acercan al transductor. El azul se aleja del transductor y esta combinación de colores significa este efecto aliasing, ¿no? Acá hay un artefacto, entonces, que indica que deben ajustar ganancias, ajustar el ángulo de insonación con el que tienen al transductor, y el PRF también, ¿no? Que es un ajuste en el software también para evitar esto. Estos son artefactos, ¿no? Esta combinación de colores. Lo ideal es que se vea solo rojo y solo azul. Y este es el espectral, donde se va marcando, pues, ¿no? La frecuencia, ¿no? Frecuencias en un lapso de tiempo. Entonces, la sístole y la diástole. Y se ve el tipo, ¿no? De ondas. Hay vasos que son bifásicos, otros trifásicos, entonces todo eso hay que conocerlo. Aparte de la anatomía básica, ¿no? La anatomía, pues, de medidas, porque también hay que tomar bastante medidas, también hay que conocer el tipo de ondas espectrales que tiene cada vaso, porque es diferente en el corazón, diferente en la aorta, diferente pues en las arterias periféricas o en las venas, es diferente la onda espectral y diferentes también los valores. Hay que conocer valores normales para poder decir, ¿no? Es normal el estudio o hay una anormalidad, y también plantear las posibilidades etiológicas según esas ondas espectrales que vayamos encontrando. Bueno, la tomografía es un método también que es bastante utilizado, ¿no? Para la parte cardíaca. También requiere pues entrenamiento debido a que se debe sincronizar también el estudio con el funcionamiento del corazón, ¿no? Entonces se requiere que el tomógrafo tenga un software cardiológico, ¿no? Un software cardiológico que permita pues hacer a la vez también sincronizado con el electrocardiograma, que también se le acopla, ¿no? El estudio se hace con contraste, y actualmente pues hay también una subespecialidad de cardiología que ve toda el área de imágenes, ¿no? Entonces, en algunos centros, institutos de corazón, entonces está el radiólogo con el cardiólogo realizando esos exámenes, ¿no? Para hacerlos adecuadamente. Debido a que si solo hacemos un barrido tomográfico convencional, solo vamos a limitarnos pues a evaluar anatómicamente, ¿no? Saber cuál es el ventrículo derecho, las medidas, las características, cuál es la aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿no? El ventrículo izquierdo, ¿no? En la imagen de las 4 cámaras, ¿no? Y hasta ahí, bueno, evaluamos pericardio, dimensiones, evaluamos los vasos, que no haya dilataciones, ¿no? Aneurismáticas, pero hasta ahí llegamos. Pero actualmente pues los software dan más posibilidades, ¿no? Posibilidad de determinar el calcio score,
posibilidad de determinar fracciones de eyección, o sea, se amplían mucho las posibilidades, ¿no? de diagnóstico a realizando pues un adecuado examen y con software, pues o sí hay que tener el software cardiológico para realizar todas esas funciones, ¿no? Y tenemos, ¿no? La imagen de las 4 cámaras, también se ubica siempre el eje, siempre hay que buscar el eje, ¿no? El eje corto y el eje largo, ¿no? Entonces ahí también para poder identificar las 4 cámaras. Entonces se hace también pues un planeamiento, ¿no? Si se quiere estudiar corazón, grandes vasos, también el tecnólogo tiene que recibir entrenamiento previo para poder, ¿no? Poder obtener las imágenes también cardíacas y hacer las reconstrucciones en 3 dimensiones, ¿no? Porque si no lo haces en forma adecuada, haces solo como un estudio para pulmones, entonces no vas a tener adecuados cortes y se va a poder realizar la reconstrucción 3D como debe hacerse, ¿no? La resonancia magnética también actualmente tiene bastante difusión, bastante aplicación, ¿no? Sobre todo en niños, en las malformaciones cardíacas, ¿no? Entonces, el niño, pues, difícil someterlo, pues, a estudios tomográficos con alta radiación, más el contraste, entonces sería más bien contraproducente pedirle tomografía cardíaca al niño. Entonces, podemos pedirle, ¿no? Después de la ecocardiografía, pedirle una resonancia, ¿no? Una resonancia magnética, donde sabemos pues que vamos a utilizar pues otro tipo de radiaciones, ¿no? La tomografía tiene radiaciones ionizantes, ¿no? Que van a causar efectos a nivel celular, molecular. En cambio la resonancia es otro principio físico, ¿no? Entonces hay radiaciones, pero acá son no ionizantes. Entonces es un método adecuado para evaluación de la población pediátrica. También en pacientes, bueno, que no se les va a poder hacer la tomografía, ¿no? El problema, pues, de la resonancia, que no vamos a poder realizarle en los pacientes que tengan implantes metálicos, ¿no? Los de marcapasos u otro implante metálico, estaría contraindicada la resonancia. Bueno, aparte la desventaja también, pues en la resonancia se tiene son exámenes largos, y si es niño, pues hay que estar con el anestesiólogo, ¿no? Para que lo sede al niño y se le realice el examen, ¿no? Bajo sedación. Adultos si tolera, bueno, acá también hay que tener el software también para estudio de corazón, ¿no? El resonador tiene que venir con el software también, ¿no? Y el personal que realiza el examen y realiza la interpretación de las imágenes también está entrenado, ¿no? Está capacitado. También los cardiólogos los cardiólogos están también capacitándose también en resonancia, ¿no? Resonancia magnética del corazón. Bueno, eso eran en los métodos actuales, y pasamos un poco a la semiología radiológica cardíaca, ¿no? Entonces empezamos con nuestra radiografía de tórax. Entonces, en radiografía de tórax, ¿qué evaluamos? Evaluamos el corazón, ¿no? La silueta cardíaca y el patrón de la vascularización. Entonces, iniciamos siempre midiendo el índice cardiotorácico normal, ¿no? Ustedes ya saben cómo tomarlo, la línea media, ¿no? Buscamos el borde más prominente, tomamos la medida, y el otro de la línea media, también hacia el borde izquierdo, sumamos las dos y las dividimos entre el diámetro mayor del tórax, ¿no? Entonces lo normal que sea pues menor o igual a 0.5, pero ya cuando tenemos de 0.51 a 0.55 ya decimos cardiomegalia grado 1, y así vamos, ¿no? Subiendo grado 2, si este índice cardiotorácico es de 0.56 a 0.60, grado 3 si el índice cardiotorácico es de 0.61 a 0.65, y grado 4 si el índice cardiotorácico es mayor a 0.65. Entonces eso nos ayuda, pues, ¿no? Tomamos la medida y concluimos, pues, cardiomegalia y el grado que tenemos de la cardiomegalia, ¿no?
Entonces, después que decimos cardiomegalia, tenemos que ubicarnos, ¿no? ¿Estamos ante una cardiomegalia global o es alguna cavidad del corazón que ha crecido? Entonces, allí nos ayuda la semiología radiológica, ¿no? Entonces, si tenemos, está abombado o está ahí crecimiento, ¿no? A lo largo del borde cardíaco derecho, entonces sospechamos que hay crecimiento de la aurícula derecha, ¿no? Hay una protuberancia ahí, ¿no? Entonces, también en la radiografía lateral también vemos que ha disminuido el espacio retroesternal, ¿no? Eso nos orienta entonces a crecimiento de aurícula derecha. Entonces, como pueden ver, las causas son varias, ¿no? Las valvulopatías, tricuspidia, atresia estenosis pulmonar, un síndrome del corazón izquierdo hipoplástico, atresia tricuspidia, anomalía de Einstein o enfermedad de Uhl, ¿no? En la siguiente clase vamos a ir hablando de las cardiopatías congénitas. Ahora solamente nos abocamos a la semiología, a identificar esos signos que nos orientan hacia qué cavidad está crecida, ¿no? Entonces aquí tenemos la radiografía, que visualizamos que hay cardiomegalia. Tomamos el índice cardiotorácico y demostramos si esto tiene pues mayor de 0.5, ¿no? Entonces identificamos el crecimiento pues acá del borde cardíaco derecho, ¿no? Entonces esto nos orienta pues, ¿no? A que hay crecimiento de aurícula derecha. Ahora, la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es la que da más signos radiológicos, ¿no? Entonces, bueno, aumenta el diámetro, dice, oblicuo, mayor de 7 centímetros en la proyección de la zona de del correspondiente a la aurícula izquierda, ¿no? Entonces, bueno, estas son las causas: estenosis mitral, insuficiencia mitral, cortocircuito izquierda-derecha, una fibroelastosis endocárdica, y acá tenemos los signos radiológicos que buscamos, ¿no? Entonces, cuando hay crecimiento de aurícula izquierda, podemos encontrar el signo, dice, de la doble densidad. Entonces, miramos bien la silueta cardíaca y vemos acá una radioopacidad, ¿no? Una radioopacidad que está en el centro. Entonces, este signo generalmente se presenta en los niños más. Es más fácil encontrar en los niños, ¿no? En los adultos es un poco difícil y muchas veces podemos decir que también puede ser una masa, ¿no? Una masa retrocardíaca, ¿no? No está definido. Pero los otros signos que nos ayudan, pues es el signo mencionado del desplazamiento del bronquio principal izquierdo, también llamado el signo de la bailarina, ¿no? Entonces, en la práctica ahí lo identificaron, ¿no? Tenemos acá el bronquio principal derecho, se ve esta zona radiolúcida, el bronquio izquierdo, ¿no? También esta línea radiolúcida, entonces debería descender, pues, ¿no? Pero vemos que más bien sube el bronquio hacia arriba, entonces eso sería, pues, llaman el signo de la bailarina, ¿no? Otro signo es la aparición del tercer mogul, ¿no? Entonces vamos viendo acá los arcos, ¿no? El primer mogul, segundo mogul, ¿no? Fallado de la aorta, primer mogul, segundo mogul, tronco de la pulmonar, y acá se ensanchó el tercer mogul que no debería verse, ¿no? Entonces esto también es un signo que indica que podemos estar ante la posibilidad de crecimiento de aurícula izquierda, ¿no? Y acá está el cuarto mogul, el ápex cardíaco. Entonces, estos signos debemos tratar de identificarlos, cualquiera de ellos, ¿no? En una radiografía para poder decir es crecimiento dependiente de aurícula izquierda o no. Ahora, el ventrículo derecho. ¿Qué signos nos da el ventrículo? Cuando crece el ventrículo derecho, entonces la punta del corazón se va hacia arriba. Dice que hay un desplazamiento. Y otro también es la obliteración del espacio retroesternal, ¿no? O sea, vemos el esternón, la línea posterior del esternón, y está muy pegadita a la línea del corazón, ¿no? Anterior del margen del corazón, ¿no? Anterior del corazón. Entonces, esto nos indica que estamos ante un crecimiento del ventrículo derecho. Estas son las causas: tetralogía de Fallot, estenosis pulmonar, estenosis mitral,
insuficiencia tricuspidia, ¿no? Malformaciones que obstruyen flujo pulmonar, estenosis mitral, atresia o estenosis congénita de la vena pulmonar. Ya tenemos la radiografía, ¿no? Tenemos el crecimiento. La silueta cardíaca está con un índice cardiotorácico pues mayor de 0.5 y que identificamos la punta del corazón que se va hacia arriba. Acá se ve mucho mejor, ¿no? Punta del corazón hacia arriba, entonces nos indica crecimiento de ventrículo derecho. Se menciona también que en los niños a veces no se ve. ¿Por qué? Porque se nos superpone el timo. Cuando el timo está de este lado, entonces hace un silueta positivo, entonces es difícil decir es el timo o es la punta del corazón que se ha ido hacia arriba, ¿no? Ahora, ventrículo izquierdo, más bien la punta va hacia abajo, se hunde la punta, dice, hacia el diafragma, ¿no? Y también se aumenta, dice, la convexidad del borde cardíaco, se hace más convexo. Estas son las causas de crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿no? La insuficiencia aórtica, insuficiencia mitral, conducto arterioso persistente, comunicación interventricular, insuficiencia ventricular izquierda. Y tenemos acá, entonces, la punta hacia abajo, ¿no? Depresión de la punta hacia el diafragma, entonces por crecimiento de ventrículo izquierdo. Otro signo también dice el de Hoffmann-Rigler, hay aumento de la distancia entre la vena cava inferior y el borde cardíaco, ¿no? Hacemos seguimiento, entonces tenemos el borde cardíaco posterior y la vena cava, ¿no? Hay mayor de 2 centímetros, cuando debe ser menos o deben superponerse ambas, ¿no? Entonces es como que se separaran acá los dos bordes. Eso también nos indica crecimiento del ventrículo izquierdo. También es importante, entonces ya vimos el crecimiento del corazón, identificamos entonces qué cavidad está crecida con los signos y posteriormente pues evaluamos pues los ilios pulmonares, debido a que desde allí vamos a identificar la emergencia pues de los vasos, ¿no? Los vasos intrapulmonares. Entonces, reconocerlos, ¿no? Como estas imágenes radiopacas lineales que parten desde el hilio hacia la base y también hacia el ápex, pero son más gruesos en bases, eso es lo normal, ¿no? Un patrón normal. Entonces, allí hablamos de patrones vasculares, ¿no? Miren, en una tomografía es fácil identificarlos, muy, muy fácil, ¿no? Haces corte coronal e identificas muy bien ilios, todas las estructuras vasculares, ¿no? Cuando tenemos la radiografía, tenemos sí que identificarlos, pues entonces saber cuál es bronquio y cuál es vaso, ¿no? Dice que ambos tienen el mismo calibre, y cómo los identificamos como el signo del gemelo. Entonces, al ladito de un bronquio también podemos encontrar un vaso. Entonces, eso es normal a nivel del ilio, ¿no? Del ilio. Pero a medida que va a la periferia, nosotros decimos la periferia es muda, ¿no? Debe verse más radiolúcido debido a que los vasos son muy, muy finitos, muy finos hacia la periferia. Ya casi en la radiografía de tórax no los identificamos, ¿no? Entonces eso hay que reconocerlo porque a veces se diagnostican pues nódulos, ganglios, cuando son vasos que salen del ilio. Entonces hay que ver, si vemos esa imagen redondita, radiopaca, hay que mirar si arriba tiene una imagen radiolúcida, ¿no? Que sería el bronquio y sería el vaso, ¿no? El signo del gemelo, siempre buscarlo. En cambio, si no encontramos bronquio, encontramos esta imagen nodular muy de alta densidad cálcica, ¿no? Y de mayor tamaño, lo que sería un vaso, entonces sí podemos decir, pues es un ganglio calcificado, ¿no? Es frecuente también encontrarlo, pues, pacientes con antecedentes pues de la tuberculosis, ¿no? La primaria, donde vemos ahí los ganglios calcificados y su complejo de Gone, buscar también calcificaciones en la periferia, ¿no? Pero acá no, acá se ve bien, se ven los vasitos, son bien redonditos, radiopacos, y arriba de ellos esa imagen radiolúcida que corresponde entonces al bronquio. No olvidar, entonces signo del gemelo.
Y tenemos ahí los patrones, ¿no? Patrón vascular normal. Entonces dice que la vascularización pulmonar tiene una distribución centrífuga y simétrica desde los cilios. Por eso miramos cilios hacia, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, hacia la periferia, ¿no? Entonces vemos la distribución que tienen esos vasos. La arteria pulmonar, sabemos que está aquí, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar está superpuesta a estructuras de mediastino, ¿no? Mediastino anterior. Bueno, también el hilio pulmonar izquierdo está más craneal que el derecho y los vasos de la base tienen mayor diámetro que los vasos apicales, ¿no? Eso es lo normal. Entonces, patrón vascular normal, estructuras lineales más gruesas hacia las bases que hacia los ápices. Entonces son hilio basales, más grueso que hilio apicales. Patrón vascular normal. Igual, bueno, esta imagen no ha salido bonita, está fea, ¿no? Pero esta de acá se representa que debe ser así, ¿no? Más gruesos en la base que hacia los ápices. También cuando ya vemos que los vasos apicales que van hacia los ápices tienden a hacerse más gruesos, ¿no? O en este caso, aquí tenemos un hilio bombado con vasos todos simétricos, ¿no? Entonces estamos hablando de una vascularización aumentada, ¿no? Un patrón de vascularización aumentada con una congestión activa. También hablamos de la cefalización de la trama, el signo de la cefalización de la trama, cuando los vasos que se van hacia los ápices son más gruesos que los que van hacia la base, ¿no? Entonces, trama cefalizada nos habla de congestión activa. Congestión pasiva cuando ya se añaden las líneas de Kerley B, ¿no? En la base. Kerley B, o sea, significa, eso traduce que ya empieza a añadirse un edema intersticial. ¿Se acuerdan? Líneas Kerley se veían en el patrón intersticial. Eran Kerley B porque están hacia la base. Entonces, congestión pasiva. Y la congestión activa, patrón de plétora, también se llama cuando todos los vasos pues están aumentados, ¿no? Se aumentan los de los que van hacia los ápices, pero también los de las bases. Todo en un aumento difuso del diámetro de los vasos, ¿no? También hasta periféricamente también se pueden aumentar. Donde no debería verse la zona muda, también empieza a verse vasos, ¿no? Entonces estos son vasos que están saliendo. Entonces cuando vemos esto así, vasos dilatados, ¿no? Tanto centrales como periféricamente, hablamos de patrón de plétora. Entonces, ¿qué significa? Que traduce que hay aumento de flujo vascular pulmonar, ¿no? Que puede haber un cortocircuito izquierda-derecha, ¿no? Se presentan como un CIA, CIB, un ductus arterioso persistente. También pacientes con cardiopatía hipercinética por hipertiroidismo, ¿no? Pacientes otras enfermedades también, ¿no? Entonces aquí lo importante es reconocer eso, el patrón de plétora. Todos los vasos dilatados hacia la base y hacia los ápices y hacia la periferia. Entonces, así reconocer entonces que estamos ante vascularización aumentada, entonces patrón de plétora. Cambio patrón disminuido, casi no vemos vasos, ¿no? Vasos muy finitos. Entonces eso nos habla pues de oligoemia, también se reconoce, o vascularización pulmonar disminuida, ¿no? Entonces tenemos ahí, vemos la radiografía, acá se ven los vasos, acá puede ser oligoemia simétrica también, ¿eh? Acá el pulmón derecho tiene vasculatura normal, los vasos están normales, pero acá se ve más radiolúcido y no vemos vasitos, ¿no? Entonces hay una oligoemia pulmonar izquierda, ¿no? Entonces, las causas de patrón de oligoemia están, pues, tetralogía de Fallot, estenosis valvular pulmonar, atresia o agenesia o hipoplasia de la arteria pulmonar, un tromboembolismo pulmonar masivo también puede dar el patrón de oligoemia, un síndrome de hiperclaridad pulmonar unilateral también nos puede dar, bueno, causa de oligoemia.
Y el patrón vicariante, bueno, ya tenemos, casi no se identifican, vaso, ¿no? También le llaman el patrón vascular reticular, más parece patrón intersticial reticular que patrón vascular, ¿no? Es difícil. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Porque solo lo vemos cerca al corazón, ¿no? A los ilios y al corazón, y no hacia la periferia que debería ser. En el patrón intersticial se busca más en la periferia, el vascular más hacia los ilios. Eso nos ayuda a poder diferenciarlo, ¿no? Entonces estamos viendo acá del ilio, que apenas se dibujan unas pequeñas líneas, ¿no? Que son los vasitos. Entonces ese es el patrón vicariante o patrón vascular reticular, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se visualiza? Pues en tetralogías de Fallot, en tronco arterioso, estenosis, atresia o agenesia o hipoplasia también de la arteria pulmonar. Bueno, patrones asimétricos también, ¿no? Estamos viendo radiografías y vemos pues un pulmón que está normal y el otro en oligoemia, como fue el caso que les mencioné anteriormente, ¿no? Patrones asimétricos. Y bueno, también hay patrón de hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Entonces, el tronco de la pulmonar, miren, el segundo mogul se hace prominente, ¿no? Mayor a lo que debe ser. Entonces nos hace sospechar pues que hay problemas ahí a nivel de la pulmonar. Entonces evaluamos también qué más hay acá, el ilio, ¿no? El ilio derecho, que está incrementado también, ¿no? Aumentado, abombado, y la vascularidad periférica está disminuida, ¿no? Un patrón de oligoemia, se asocia a oligoemia, patrón de oligoemia, ¿no? Entonces, ahí dice por hipertensión arteriopulmonar primaria, hipertensión arteriopulmonar secundaria, disfunción de corazón izquierdo, síntoma de Eisenmenger, hipoxemia, ¿no? Enfermedad pulmonar como la CEPOC, enfermedad intersticial, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, asma crónico, tromboembolismo pulmonares crónicos, ¿no? Y algunos fármacos también que pueden dar este patrón de hipertensión pulmonar, ¿no? Bueno, estas son las fuentes de información en realidad. Entonces me gustaría que hagan preguntas o comentarios de la clase para ampliar más el tema, ¿no? ¿Están allí? Todo bien, doctora. Sí, doctora, todo bien. ¿Todo entendido?